¿Cuántos somos? Ya somos 200. ¡Qué lindo! Bueno, ahora les voy contando que voy a ir silenciando a todos, ¿sí? Para darle prioridad a Daniel, ¿sí? Así que no se sientan que no quiero escucharlo, sino que es simplemente para darle personalidad a Daniel. Vamos. Ahora vamos a encontrar. Daniel, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Perfecto, ¿cómo estás, Daniel? Bien, ¿vos? Muy bien, muy contento de tenerte acá. Ya Igualmente. vas a ver que al principio estoy como medio conectado con la pantalla, pero es porque estoy admitiendo gente que va entrando y Todo estoy bien. buscando a Hernán también para habilitarle el sonido. Bueno, Ahí estamos, perfecto, muy bien. Ernie, yo ya te rehabilité el sonido. Si me copias. Buenísimo. Te cuento, Dani, ya somos 215 los invitados, digamos. algunos. Espero que hayas preparado comida para todos. Sí, si no empiecen, arranquen si yo no llegué. Bueno, bárbaro. Ahí está, ahí Bueno, está. para los que por ahí quizás recién se están sumando ahora, quiero contarles que hoy esta charla Zoom es más que interesante porque estamos hablando con un actor, un director, docente teatral, además formó muchos bailarines en actuación para bailarines. La verdad que todo el mundo con el que hablas y que decís que vamos a charlar con Daniel dice un capo, un capo, un capo. Así que, Daniel Goglino, esto es todo tuyo. Te paso la primera. Te dejo ahí ya en manos. Te voy a, lo que sí, a poner para que vos puedas estar siempre presente en Spotlight, ¿sí? Bien, Así eso ya, que eso todo lo sabes hacer vos, yo no tengo idea. perfecto. Ya estás en video Spotlight. Ah, no, perdón, se me apareció Hernán. Sí, me asusté. Saludá, Hernán. Hola, hola. Saludá que está saliendo por Canal 7. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por tu generosidad, por tu predisposición para esto. Y bueno, muy feliz de la repercusión y ansioso por volverte a escuchar. Igualmente. Ahí está. Bueno, Ahora sí. cumplo órdenes, ¿arrancamos? Cuando usted diga, ya somos 230 personas. Bueno, allá vamos. Venga. Ante todo, gracias a todos por venir, por estar ahí. Ya no se debe decir por venir, por estar, Por estar. por estar y transmitirse. Sí, la verdad, gracias a todos y sobre todo a Premios Chúcaro por darme esta posibilidad y además por darles a todos esta posibilidad. No por mí, sino por todos los presentadores de lujo que están y que con tanto éxito están llevando a cabo este laboratorio. Yo voy a jugar por única vez al tecnólogo y voy a compartir pantalla, así me apoyo en unas filminas que preparé para hacer más gráfica la presentación. Un minuto. A ver. ¿Se ve ahí? Perfecto. Bien. Entonces, para empezar, me gustaría arrancar con, como dije ayer en el vivo, con una pregunta que le hicieron a Lucho Garullo el otro día en la charla que dio, muy interesante, aparte. Acerca de, la pregunta era algo así como si es necesario que un bailarín o alguien de la danza estudie teatro. Y a mí me parece bueno arrancar por ahí, porque justamente en la pregunta está implícita esta unión entre el teatro y la danza, por la que tantos luchamos durante tantos años, y que en la estética, digamos, de hoy, se da cada vez más. Hace muchos años un bailarín bailaba
y un actor actuaba. Hoy se fueron amalgamando mucho más los terrenos, incluyendo también otros terrenos, otras disciplinas artísticas, y ya es muy difícil decir que un bailarín baila y un actor actúa. De hecho, hay muchos artistas a los que uno no sabría cómo definir, si como bailarines, como actores. Ya después vamos a ver algunos ejemplos de grandes referentes artísticos que uno no puede decir son bailarines o son actores. Por eso mi respuesta a la pregunta esa que surgió en la charla de Lucho es obviamente sí, es necesario. El por qué es necesario es lo que vamos a tratar de desgranar un poco con esta presentación. Yo comenzaría por lo que llamé el primer mandamiento. Yo llamo el primer mandamiento de esto, que es un personaje es un otro corporizado en escena. Es decir, ya hay algo que elimina la alienación de creer que un actor, un artista en escena se transforma 100% en otra entidad, porque eso sería alienante, pero sí que hay como una especie de agenitud, algo se separa de mí como artista y yo lo corporizo en escena, y eso es el personaje. Yo lo corporizo en escena en forma de personaje. Bueno, eso quizá no defina qué es un personaje, pero sí define lo que no es. No soy yo. Entonces, primer corolario de esto que estoy diciendo sería: trato de no ser yo arriba del escenario. Sobre un escenario tengo que dejar de ser yo, 100% yo, para agenizarme, corporizarme en un otro, que es lo que llamamos personaje. Ahora sí, el primer mandamiento, específico para los bailarines. Cuando digo bailarín, me refiero a alguien de la danza. No específicamente o no únicamente al bailarín, sino a alguien vinculado con el mundo de la danza, que en general es un bailarín. ¿Sí? Bueno, el bailarín no hace pasos. ¿Cómo bailaste? Bien, bailé bien. Pregunta inválida. El bailarín interpreta, y eso es lo que hace todo artista arriba de un escenario. Es decir, el artista debe interpretar, no debe hacer pasos, en el caso del bailarín. Para el caso del actor sería lo mismo que decir que el actor no tira letra, como se suele decir en la jerga, arriba de un escenario, sino que el actor interpreta. ¿Qué es lo que interpreta? Ese otro que en la filmina anterior llamábamos personaje. Ese otro que yo empiezo a corporizar, que trato de corporizar, que trato de darle entidad arriba de un escenario a través de mis herramientas, eso es lo que tengo que interpretar. Por supuesto, al interpretar, no al hacer pasos, ni siquiera al bailar, al interpretar, lo que estoy haciendo es darle entidad a ese otro, a ese personaje, con un cúmulo de características que ese personaje tiene, un cúmulo de sentimientos que ese personaje tiene, un cúmulo de intenciones que ese personaje tiene. A lo largo de la charla, eso es lo que vamos a ir tratando de descubrir un poco y de desgranar. ¿Qué son esas intenciones? ¿Cómo se trabajan esas intenciones? ¿Cómo se trabaja esas características? ¿A partir de qué surgen? Bien. Pero tengamos siempre en cuenta, aunque la presentación terminara acá, que el bailarín
no baila. El bailarín no hace pasos. Por supuesto estoy hablando en términos metafóricos. Supongo que todos entenderemos eso. El bailarín interpreta. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de un artista sobre el escenario? Y esto podría ser el primerísimo mandamiento. Si el otro era el primer mandamiento, quizás esta filmina debería estar antes. Porque esta es la piedra fundamental, la columna vertebral del sentido de un artista. El objetivo de un artista sobre el escenario es comunicar. Si yo no comunico, no sirve para nada lo que estoy haciendo. De hecho, si no hay ni siquiera una persona en el público, yo no estoy haciendo teatro. Entonces, el objetivo es comunicar. Comunicar sentimientos, comunicar intenciones, comunicar un mundo, que es ese mundo que rodea a ese otro que llamamos personaje, y que vamos a ver cómo empezar a construir. Comunicar intenciones, comunicar ese mundo. Para los bailarines específicamente, tienen los bailarines herramientas determinadas que los actores no tienen. Así como los actores tienen algunas herramientas que los bailarines no tienen. Ya vamos a verlo esto a medida que avancemos un poco, pero obviamente una de las herramientas fundamentales que el bailarín tiene para comunicar es el cuerpo. El actor no es que carece de cuerpo, pero su columna vertebral no la tiene puesta en el cuerpo, sino en la voz, en la interpretación, aunque el cuerpo debe acompañar. Cada vez, durante los últimos años, décadas, cada vez hay más conciencia de esto. Cada vez los actores tienen más entrenamiento corporal y cada vez los bailarines tienen más entrenamiento actoral. El objetivo es el mismo: comunicar mejor. Comunicar mejor. Vamos a lo que llamé decálogo. Así como vimos el primer mandamiento recién, yo puse acá lo que se me ocurre podrían ser los 10 mandamientos, con lo cual serían 11 en realidad, porque el primero ya lo pasamos. Pero puse en forma de 10 mandamientos algunos tips, como se suele decir, que me parecen fundamentales. Quizá por ahora en la presentación estos tips, estos contenidos, estén sueltos, desperdigados, no tengan conexión uno con otro. Permítanme que por ahora hagan un acto de fe, que después vamos a intentar relacionarlos. Por ahora, tomémoslos como condimentos de esta salsa que estamos preparando. Primer mandamiento. Tenemos que ir de la forma al contenido. El bailarín que hace pasos se dedica exclusivamente a la forma, a la cáscara. 3 pasos para adelante, 1 para allá, un giro y coronación. ¿Qué tal? Sí, de danza. Eso es forma. Eso es forma. Tenemos que tratar de trascender esa forma y llenar esa forma, esa cáscara, ese envase que ya está dado arriba de un escenario. En el momento en que el artista pisa el escenario, esa cáscara, que es su cuerpo, ya está, ya existe. Ahora, puede durar toda la función esa cáscara per se, como cáscara, o puede tener contenido y fisurar esa cáscara. Tanto en la preparación del artista como en el cenit del artista, que es el momento de la función, con la postfunción, esa forma debe estar fisurada y llena de contenido. Es otra forma de decir lo mismo que venimos diciendo ahora, que dice el título. Tiene que crear personaje. Eso
es llenar esa forma de contenido. Segundo mandamiento. Lamento traicionarlos. Podría terminar la charla acá con el segundo mandamiento. No hay recetas para esto. Hay muchísimas pistas, muchísimas sugerencias históricamente hechas por maestros del teatro, humildemente por mi experiencia, que las vamos a ver hoy. Pero cuando pongo sin recetas, cuando digo sin recetas, lo que quiero decir es que cualquier mecanismo que le sirva a un artista para crear un personaje puede no servirle a otro artista para crear un personaje. Entonces, de esta paleta de colores con la que disponemos, a partir de las sugerencias que digo de los maestros, de las técnicas que hay, nosotros tenemos que seleccionar cuáles a nosotros nos viene mejor, cuáles nos sirven a nosotros. Y eso lo vamos viendo en el camino. El nacimiento de un personaje, ese contenido que tiene que estar envuelto dentro de esa cáscara, el nacimiento de un personaje no involucra solamente lo que podríamos llamar el embarazo, el momento de construcción del personaje hasta el día del estreno. No. El nacimiento de un personaje involucra 3 etapas. Llamemos embarazo a ese trabajo de búsqueda y concientización y llenado de contenido de esas formas, o sea, de construcción de un personaje, sigue al momento de la función, en ese cenit, donde podríamos llamar que es un parto, el personaje, su madre, pare, en el momento de la función, nace el personaje, ¿sí? Ve la luz y continúa a lo largo de las funciones. Es un error muy común creer que después del estreno terminó mi búsqueda. Hay famosas anécdotas de directores que han ido a ver, muchos directores de teatro, cuando hay ciclos largos, van a ver el estreno y después, como la obra es de los actores, capaz que van a los 2 meses después. Y hay muchas anécdotas muy graciosas de ir a ver a los 2 meses la obra y ver un personaje que solamente entraba con un candelabro, lo apoyaba sobre la mesa y se iba, descubrir que ese actor, construyendo su personaje, entraba al escenario con el candelabro apagado, lo encendía lentamente, vela por vela, miraba por la ventana para soñar y mirar a la distancia, se pasaba 10 minutos arriba del escenario, suspiraba. Bueno, eso, que por supuesto es una desviación, tiene atrás algo de lo que yo estoy diciendo. Ese personaje que había construido ese actor, por el cual entraba al escenario, apoyaba el candelabro y se iba, fue evolucionando durante las funciones para tener más entidad. El director lo sacó a patadas, pero él había construido, había hecho evolucionar su personaje. Muy bien. Próximo mandamiento. Yo puse acá estereotipos generales versus personajes en situación. Creo que es la próxima filmina. Sí, la próxima filmina vamos a ahondar en esta idea. Lo menciono a grandes rasgos. No sirve para la construcción del personaje la brocha gorda. Es decir, bueno, este personaje es más o menos así. Ya está. Eso es brocha gorda. Tengo que hacer un asesino, ¿sí? Me encorvo un poco, ¿sí? Miro soslayadamente y ya está. No, esa es brocha gorda, brocha gordísima. ¿Sí? Ese asesino
el indio que tengo que hacer, tiene muchísimas más facetas que son ese personaje en situación. Ya lo vamos a ver en la próxima filmina. La próxima es fundamental. El actor, el bailarín, el artista, no sabe más del personaje que lo que el personaje sabe sobre sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Esto durante la función, Esto durante la función. Supongamos que tengo una obra, tengo que hacer una obra como actor, donde soy San Martín, ¿sí? Y la obra empieza cuando terminó la batalla de Chacabuco, 1817, gran triunfo de San Martín, de las fuerzas aliadas, ¿sí? Y la obra termina cuando finaliza la próxima batalla que San Martín habría de tener, que es Cancha Rayada, el desastre de Cancha Rayada, ¿sí? Mientras yo estoy interpretando a San Martín cuando terminó la batalla de Chacabuco, no puedo saber, como personaje, no puedo saber que me van a derrotar en la próxima batalla de Cancha Rayada. Porque mis características, mis intenciones, mi emoción como personaje, San Martín, ignora que dentro de un año voy a caer estrepitosamente en la próxima batalla. Entonces, esto hace también a lo que veíamos al principio, de que ese personaje es otro distinto a mí, artista. Tan otro es que yo sé 1000 cosas que ese otro no sabe. Entonces, ese artista, cuando está sobre el escenario interpretando un personaje, no tiene que saber, tiene que fingir que no sabe más del personaje que lo que el personaje en ese momento sabe sobre sí mismo. ¿Sí? Bueno, próxima. Inmovilidad como acción. Por eso les digo, son cosas desperdigadas. Después las vamos a unir todas. ¿Qué quiero decir con inmovilidad como acción? Hay un prejuicio muy grande, que es que el actor, el bailarín, tienen que hacer cosas arriba de un escenario. Llenar el espacio con movimiento, con texto, con cualquier cosa que se oponga a la inmovilidad. Y quiero comentarles algo que, a raíz de esto, quiero comentarles algo que es fundamental en las artes escénicas. No hacer nada en el escenario es hacer. Es completamente distinto a la vida real. No hacer nada es hacer mucho, siempre y cuando esa nada de acción tenga contenido. Entonces, vamos a ver cómo llenamos de contenido eso que es, en última instancia, es crear el personaje. Pero tengamos en cuenta esto. Cuento en 2 segundos un episodio de esto. Hace muchos años, quienes tomaron clase conmigo ya me habrán oído este ejemplo, pero es muy relevante para este concepto. Hace muchos años vino a la Argentina un grupo de teatro barcelonés que hacía una obra que se llamaba Dalí, y era los últimos días de Dalí, o el último día de Dalí, en su lecho de muerte. Una obra hermosísima. 3 actores había en escena. Dalí, en cama, Gala, su esposa, que era la que interactuaba con Dalí durante sus últimas horas, y un tercer personaje, que era la enfermera de donde estaba internado Dalí. El personaje de por supuesto, durante toda la obra hablaban, dialogaban, accionaban Dalí y Gala. La enfermera no hablaba durante toda la obra, y lo único que hacía, lo único entre comillas que hacía,
durante 1 hora y media de función era caminar desde el costado izquierdo del proscenio, digamos, bordeando hacia el foro, hacia el fondo del escenario, bordeando las patas, recorriendo todo el foro hacia la derecha y volviendo hacia el proscenio para terminar en la punta derecha del proscenio. O sea, hacía una U invertida, digamos, ¿sí? ¿A qué velocidad? A la velocidad de esos metros durante 1 hora y media. O sea, ese recorrido lo hacía una sola vez durante la función, ¿no? O sea, prácticamente estaba inmóvil, porque uno no la veía moverse. ¿Qué hacía ese personaje además de moverse, de caminar? Recibía el impacto de toda la situación que estaba sucediendo entre Dalí y Gala, con todas las idas y vueltas que eso tenía, los picos y valles, los vaivenes emocionales, y ella sentía el impacto de todo eso. Y opinaba, digamos, opinaba emocionalmente sobre esas situaciones. Bueno, terminada la función, si a mí me hubiesen preguntado, y a muchos, ¿quién era el protagonista de esa obra? El protagonista de esa obra era la enfermera. Y para una mirada lega, primaria, digamos, esa enfermera no hacía nada. Pero era una nada tan llena de contenido que la transformaba prácticamente en una protagonista. Vuelvo al principio. Nada sobre un escenario puede ser muchísimo. Próxima, justificación interna para la acción. La acción, que es lo primario arriba de un escenario, tiene obligatoriamente que tener una justificación interna. En la danza es muchísimo más complicado esto que en el teatro. Porque en la danza, ¿por qué giro acá? Giro porque el coreógrafo me dijo que gire. ¿Sí? Generalmente es así. Pero propongo, enriquezcan ese giro con alguna justificación, que para fulano de tal puede ser una, para fulano de tal, para mengano puede ser otra. ¿Por qué giro? ¿Qué simbolizo con mi giro? ¿Cómo lleno de contenido en mi giro esa cáscara que es la que está girando? A medida que yo encuentre una justificación, pero concreta, concreta, una justificación concreta, en la medida que yo encuentre una justificación concreta, ese giro va a cambiar totalmente, va a estar lleno de contenido y por lo tanto va a comunicar algo. Esa es la magia de la escena. Nosotros predisponemos nuestro terreno simplemente con encontrar una justificación para el giro. Si creemos en eso, ya comunicamos. Bien. Próxima. Construcción en el hacer. Descubrir a partir de un marco referencial, puse. ¿Qué quiere decir con construcción en el hacer? Si bien ahora cuando hablemos de fases, de etapas en la construcción de un personaje, vamos a ver que hay una fase de lo que se llama trabajo de escritorio, donde es un trabajo analítico, cerebral, mental. La verdad de la milanesa es que se construye un personaje haciendo. No pensándolo, haciendo, poniéndolo en práctica. Ahí vamos a empezar a descubrir a ese personaje que debe estar recubierto de esa cáscara que tenemos que fisurar y trascender. Toda regla tiene excepciones. Esto es ley en teatro. Muchísimos alumnos me dicen una vez, pero, profe, usted me dijo, en la clase pasada me dijo otra cosa. Sí, es probable que en la clase pasada te haya dicho otra cosa, porque el marco de referencia que yo estaba tomando cambió.
Y además, todo lo que se diga siempre en teatro pasa tal cosa, siempre en escena pasa tal cosa, no es exactamente válido. Es casi siempre. Suele haber excepciones. Y la última, que a mí me parece fundamental, lo tengan en cuenta, que lo tengamos todos en cuenta, es que el personaje jamás debe ser juzgado por el actor, por el bailarín. ¿Mm? Medea asesina a sus hijos. La actriz que hace de Medea no puede juzgar a Medea. Está mal lo que hace Medea. No se mata hijos. Bueno, ya de esa manera es como acaba de ponerle barreras, infinitas barreras a la construcción del personaje. En la medida que emite un juicio sobre el personaje, le pone barreras para llenar esa cáscara de contenido. Va a haber contenidos que no van a existir, porque van a haber pasado por el filtro previo de la evaluación ética, moral, legal de un personaje. Jamás se debe hacer eso. El personaje es lo que es, y yo no debo juzgarlo. Volvemos a una de las... Ahora profundizamos en una de las cosas que habíamos dicho, estereotipos generales versus personajes en situación. Todo personaje tiene lo que yo llamo un registro base, que son sus sentimientos, sus emociones, sus características más generales. Es la brocha gorda del personaje, digamos. ¿Mm? Yo me imagino a un indio tehuelche, ¿sí? Tengo que hacer el personaje de un indio tehuelche, y seguramente ese registro base me diga que ese indio tehuelche es aguerrido, es violento, es rústico, digo cualquier cosa. ¿Mm? Bueno, pero ese es el sentimiento base. Sobre ese sentimiento base existe lo que se llama sentimientos o registros situacionales. Ese indio tehuelche no es lo mismo, ese contenido que tengo que rellenar, ese contenido que tengo que comunicar, no es lo mismo cuando ese indio tehuelche está descansando después de una larga caminata, con el que ese contenido significa cuando ese indio tehuelche está combatiendo contra otra tribu. ¿Sí? Esta obviedad también hay que tenerla en cuenta. Chicos, este camino de construcción del personaje, van a ver que está lleno de obviedades. ¿Sí? Por supuesto que es así. Ya sabemos que es así. Lo interesante es tenerlo consciente siempre y ponerlo en práctica. Porque hay muchísimas cosas que sabemos, o quizá que intuimos, pero no las ponemos en práctica. Entonces, sepamos a priori que cada personaje tiene dos registros. El de brocha gorda, como si toda mi casa tiene revoque grueso y revoque fino. Toda mi casa. Pero la cocina después le puse azulejos sobre el revoque grueso y el revoque fino. En la cocina puse azulejos. El living lo pinté, el dormitorio lo empapelé, y el baño lo dejé con revoque grueso y revoque fino. ¿Mm? Entonces, esa es la base general y el registro situacional, los registros situacionales. Vamos a ver un ejemplo. Dani, Sí. vamos a recordarle a la gente que luego vamos a estar compartiendo el material por si no Así. llegan a tomar nota exacto, para que puedan estar atentos a la explicación, ¿sí? Totalmente. Yo a través de ustedes, chicos, les hago llegar, no sé, se lo mando a
Sí, sí, sí. Después a nos Chúcaro encargamos. y a premios después. Ustedes, les voy a mandar la presentación, les voy a mandar bibliografía, quédense tranquilos, les voy a mandar mucho material Sí, para sí. apoyar esto. Bueno, y lo mismo con las preguntas. Sé que pueden escribir preguntas, las reciben ustedes, y después vamos a tener un par de momentos de preguntas, ¿sí? Sí, sí, perfecto. Bien, vamos al ejemplo. ¿Qué hora es? Menos 20, bien. Vamos al ejemplo, no me quiero atrasar mucho. Anaí, la flor del ceibo, la leyenda de Flor de Ceibo. Supongo que todos la conocen, pero en dos palabras, Anaí, reina, jefa de una tribu del litoral en la época de la conquista, defensora de su tierra. Los conquistadores la aprisionan porque ella no quería ceder sus tierras, no quería que su tribu ceda sus tierras a los conquistadores, entonces la encarcelan. Ella se escapa de la cárcel, el guardia la persigue, un guardia la persigue en la leyenda, mata al guardia, la vuelven a encarcelar, la condenan, digamos, a muerte, la atan a un árbol, la queman viva, como se solía hacer, y cuando se está quemando, Anaí, que así se llamaba, mientras va haciendo cenizas, se va haciendo cenizas, empieza a florecer. Es como que ella se transforma en flor de ese árbol al que estaba atada. A la mañana siguiente descubren que ese árbol estaba lleno, todo lleno de flores rojas, que es la flor de ceibo, y por eso se la considera la flor nacional argentina. Bueno, supongamos que yo tengo que interpretar a Anaí. Anaí tiene un registro base, como veíamos recién. Diría, bueno, Anaí, ¿cómo me la imagino Anaí? Anaí me la imagino como una persona fuerte, una persona aguerrida, como una persona generosa con su tribu, una persona profunda, o sea, cualquier cosa menos frívola, me la imagino libre. Bueno, esa es la pincelada gruesa. Ahora, ¿qué pasa con esa Anaí? ¿Cuál es el contenido de esa Anaí? Ese es el contenido grueso. ¿Cuál es el contenido de esa Anaí? Situacional, en cada momento de la leyenda. Porque si yo tengo que interpretar dos escenas de Anaí, una cuando está asesinando al guardia y otra cuando se está quemando, pese a que es la misma Anaí, son Anaíes distintas. ¿Por qué? Porque el registro situacional es distinto en un caso que en el otro. Entonces, a esa pincelada gruesa le tengo que superponer la pincelada más fina, el revoque fino y el revestimiento. Ahí vemos en el cuadro como si fueran dos registros situacionales de esta Anaí, uno más aguerrido y otro más triste, melancólico, doloroso, digamos. Esta es la Anaí, yo me imagino, esta mil otras, pero esta es la Anaí situacional de cuando se está quemando en el árbol. Quizá yo le agregaría algo mucho más sufriente en esa comunicación que Anaí me está haciendo. Pero digamos que, en general, esta es la Anaí dolorosa, sufriente, y por lo tanto, en esta escena, debo soslayar, debo dejar de lado la Anaí fuerte, vigorosa, aguerrida, porque en este momento su registro situacional es de dolor. Sigue siendo la misma Anaí. Algo de ese dolor, de ese lamento, se va a apoyar sobre las características generales de Anaí, sobre esa pincelada gruesa. Pero lo que va a resaltar, la punta del iceberg, va a ser ese dolor y ese sufrimiento. No es el mismo registro situacional
de una Anaí que está combatiendo con este guardia. No es la imagen que más me gusta, no la veo combatiendo, pero es la que encontré, chicos. Me refiero, quiero hacer diferencia entre esta Anaí, que está luchando con el guardia, quizá ya le clavó el cuchillo y lo está corriendo del lugar, tiene un registro situacional absolutamente distinto a la Anaí sufriente que veíamos en la filmina anterior. Muy bien. Avancemos un momento, o comencemos a avanzar con estas herramientas de construcción. Para la construcción del personaje tengo determinadas herramientas. Tenemos determinadas herramientas. El intelecto, por supuesto. Yo pienso, analizo cómo es el personaje. Todos estos son componentes racionales. ¿Cómo es este personaje? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo camina? Todo racional. Cómo se mueve, cómo camina, cómo corre, cómo salta, cómo grita. Bueno, cómo hace silencio. Cuento con información. Si es un personaje histórico, debo contar con esa información. Sigue siendo racional esto, ¿eh? En el ejemplo de Chacabuco y Cancha Rayada, por supuesto, debo saber quién era San Martín. Debo saber en qué consistió la batalla. Más bien que debo saber que en Cancha Rayada perdió San Martín. ¿Sí? Toda esta información la debo recopilar y tener, incorporar. También elemento racional este. Una herramienta fundamental, por eso puse bailarines entre signos de admiración, es el cuerpo. Para comunicar lo que ese personaje tenga para comunicar, cuento fundamentalmente, yo bailarín, con el cuerpo. Cuento con mis sentimientos y emociones que estarán ecualizadas según el personaje que haga. Todas estas son herramientas, ¿eh? No estamos viendo todavía cómo ponerlas en práctica, cómo usarlas. Estamos viendo martillo, tenaza, pinza. Todavía no decimos cómo se usa el martillo, ni cómo se usa la tenaza, ni la pinza. Contamos, por supuesto, con nuestro valor más grande, la imaginación. Así como arriba de un escenario se produce magia, ese contenido, componente mágico, tiene un motor fundamental en nuestra imaginación. Contamos con experiencias de vida. El dramaturgo, el que escribe una obra, el que escribe una novela, el escritor, sabemos que su novela, su cuento, no está inventado en un 100%, en general. Por supuesto que hay excepciones, miles de excepciones, pero digo, en general, no está totalmente imaginado por el escritor. El escritor cuenta con datos de su experiencia de vida, con cosas que le ocurrieron, a alguien cercano, y escribe su cuento. Lo mismo para el actor, y lo mismo para el bailarín en su faz actoral, digamos. Ese contenido también va a estar motorizado por sus propias experiencias de vida, que van a conformar el personaje. Fundamentalmente el actor, así como el cuerpo, como el bailarín cuenta con el cuerpo, el actor fundamentalmente también cuenta con su voz. Aunque hoy día, gracias a Dios, en muchos espectáculos de danza se usa la voz también. Bueno, es otra herramienta. Y fundamental, para preparar un personaje, aunque el bailarín no vaya a usar la voz arriba del escenario, sigue siendo una herramienta para la preparación del personaje. Si yo pudiera gritar, si este personaje pudiera gritar en escena, ¿cómo gritaría? Y eso va a modificar algo en mí que va a ser un aporte al personaje. Aunque yo después en el resultado no lo use. Eso también va a ir moldeando el personaje. Gritar como grita el personaje
en la etapa de preparación, de construcción de ese personaje, va a ir moldeando también mi contenido, va a ir moldeando mi personaje. Bien. Y finalmente cuento con el material externo y de entorno. Esto es fundamental, aunque lo haya puesto en última instancia. Cuando uno tiene que trabajar, construir un personaje, tiene que juntar todo el material que pueda proveniente de donde sea, que me inspire, se diría en otro ámbito, que me inspire como para construir ese personaje. Ya ahora vamos a ver un ejemplo dentro de un ratito de esto que estoy diciendo. Pero a lo mejor encuentro una foto de mi abuela que me inspira para preparar, para construir el personaje de anciano que yo tengo que construir. Y aunque no sea una foto de mi abuela y sea una foto de un junco doblado o una pintura de un junco doblado, puede inspirarme también para construir ese personaje. Es otro elemento con el que cuento para incorporar para la construcción, otra herramienta. Entonces, fíjense mi caja de herramientas para empezar a construir un personaje, la cantidad de herramientas que tiene. Ahora, ¿cómo las hacemos? ¿Qué concierto armamos con todas estas herramientas? Tenemos todos los instrumentos. Tenemos violines, tenemos tambores, tenemos violonchelos, tenemos cuerdas, tenemos maderas. Bueno, ¿cómo empezamos a armar, a ensamblar y a usar todas estas herramientas para construir mi personaje? Arrancamos con el camino de construcción. Si nos vamos a los manuales, tenemos un montón de caminos posibles, desde distintas vertientes históricas. Stanislavski, maestro de teatro ruso, tiene su técnica para la construcción de personaje y generó una corriente, una escuela, donde construyen el personaje en función de su abordaje del personaje. Para no ser demasiado extenso en esto, Stanislavski trabaja muchísimo sobre la emoción. O sea, Stanislavski hace en el actor un trabajo absolutamente interno. No lo pone en movimiento. Aborda el personaje desde sus emociones. El famoso ejercicio de memoria emotiva, donde una emoción me traslada a algún lugar de mi infancia, o a algún lugar distinto al de donde yo estoy ahora, algún lugar emocional, quiero decir. Ese ejercicio de memoria emotiva, esa práctica de memoria emotiva, es de Stanislavski. Chekhov tiene otro camino, otros caminos distintos, que tienen mucho más que ver con el cuerpo. Vamos a ver algunas de las técnicas de Chekhov ahora. Brecht, mucho más contemporáneo, mucho más actual que Stanislavski y Chekhov. Brecht también basado en el cuerpo y basado en motivaciones externas. Y no finalmente, porque hay cientos. Pero también me gustaría mencionar que también vamos a ver algún ejemplo de esta corriente, del Odin Theater de Dinamarca, creado por Eugene Barbat, donde una de sus máximas referentes, Julia Barley, juro que no se puede decir si es actriz o bailarina. Ella tiene un libro hermoso que se llama Piedras de agua, perdón, donde ella cuenta toda su historia en el teatro. Y cómo trabajó, cómo trabaja, cómo lo abordan los personajes. Ya lo vamos a ver, ahora en 20 minutos. Bueno, pero es otro abordaje de cómo construir un personaje. Hace muchos años, estos caminos de construcción del personaje eran como si hace muchos años también uno viera las corrientes de la psicología, del tratamiento psicológico. Uno se encontraba con terapeutas psicoanalíticos, freudianos, puros, con terapeutas lacanianos, con terapeutas junguianos o con terapeutas sistémicos,
Bueno, hoy día en la psicología pasa lo mismo que pasa con el teatro. Hoy día nos vamos a encontrar con muchísimos terapeutas en los cuales confluyen un montón de terreno. Usan algunas técnicas de una corriente, algunas técnicas de otra, tienen una percepción, una mirada más proclive a una tendencia que a otra, a un camino que a otro, pero no lo descartan al otro. Bueno, eso mismo ocurre en el nivel actoral. Es muy raro que hoy encontrarse con escuelas donde se vea Stanislavski puro. Pasa lo mismo con la danza. Antes era mucho más fácil encontrar Graham puro para los que hacen danza contemporánea. Hoy día nos encontramos con un camino de Graham donde también se permea otras técnicas, otras miradas, otros estilos, etc. Y finalmente, y primariamente, nuestra experiencia personal. Es decir, nosotros nos podemos inventar, estas son pistas, chicos, lo que yo les decía hoy, son pistas de cómo construir un personaje, las que estamos viendo, las que vamos a ver, pero es muy importante la experiencia personal. Cada uno de nosotros puede descubrir una técnica para construir un personaje, inventar una técnica y pasar a formar parte soberbiamente de esta lista donde están Stanislavski, Chekhov, Brecht, Odín y fulano de tal. Siempre en la medida que le sirva a cada uno, su experiencia personal es fundamental. Es fundamental. Es como concentrarse antes de una función. ¿Quién puede decir que uno antes de la función debe concentrarse de determinada manera? Yo tengo colegas que se concentran mirando a la nada en el camarín y comiendo un chicle, pensando en el personaje. Tengo colegas que vocalizan, y esa es su manera de concentración. Yoshi Oima, un bruto actor japonés, bruto me refiero en el sentido positivo, tremendo actor japonés, maestro, y alumno de Peter Brook, que es el maestro de los maestros de teatro. ¿Sí? Peter Brook cuenta que Yoshi Oshima se concentra para hacer sus funciones, limpiando, pasándole un trapo al piso del escenario, en absoluto silencio. Es oriental, ¿no? Esa es su forma de concentración. Quiero decir, cada uno puede tener la propia. Así como en la concentración pasa esto, en la construcción de un personaje pasa algo análogo. Vamos a lo que yo llamé fases de construcción. Estas fases de construcción de un personaje no son secuenciales. Salvo la fase racional, que generalmente es la primera, así uno arranca a construir un personaje, todas las tres se van superponiendo en el tiempo. Hablamos de una fase racional, que es analizar el personaje, por eso racional, pasa puramente por la cabeza. Una fase fáctica, que pasa por el hacer, poner en acción ese personaje. Estoy hablando de la preparación, de la construcción del personaje, no del momento de función. Estoy hablando de la construcción del personaje. Estos 2, 3 meses, 4, lo que sean, previos, desde que leo una obra como actor, o empiezo a trabajar la coreografía como bailarín, hasta la función. Esa construcción de personaje pasa por estas 3 fases. Fase racional, dijimos, fase fáctica, donde pongo en marcha, empiezo a hacer cosas, y fase de entorno. Ya vamos a ver, y vamos a detenernos bastante en esta fase de entorno, que parece ser por el nombre la hija pobre, y aparte porque yo le puse sumar, que en realidad no es sumar, a veces es construir, a veces el pilar está puesto ahí,
en esa fase de entorno, donde tomo elementos externos también para construir mi personaje, que no son ni racionales míos, que pertenecen a la fase de análisis, ni fácticos, no es hacer tampoco, es lo que yo llamé sumar. Ya vamos a ver más en profundidad, mucho más en profundidad esto. Fase racional, la del análisis. Así como el análisis científico lleva a la idea, al concepto, cómo es la molécula de benceno. La molécula de benceno es un hexágono que tiene tal forma, tantos átomos, bueno. El análisis científico, el que descubre ahora con el coronavirus, estamos empapadísimos de esto, ¿sí? Bueno, ¿a qué lleva el análisis científico? El análisis científico llevará, si Dios quiere, a la vacuna, al concepto de cómo es el anticuerpo que puede atacar este cuerpo. El análisis artístico lleva absolutamente a otra cosa, chicos. Lleva al sentimiento. Y no por casualidad, ese sentimiento es el componente fundamental de ese contenido que hablábamos hoy, que tiene que tener el personaje, contenido el cual tenemos que comunicar. Recapitulando con lo que decíamos hasta ahora. Hay una frase de Stanislavski que dice, el análisis es conocimiento, obvio, pero en el lenguaje artístico, conocer significa sentir. No significa conceptualizar, significa sentir. Elementos de la fase de análisis. O sea, estamos en la fase de análisis racional, ¿eh? Primero, esto es muy Stanislavski. O sea, él enseña esto, que en una fase de análisis, que para él es la fundamental, para otros es importante, pero no tan fundamental como para Stanislavski. Para Stanislavski, en la fase de análisis, en esta fase racional, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la obra. O sea, estudiarla en profundidad, como actores. Esto creo que se adapta al bailarín. Estudiar la obra es analizar la obra coreográfica que el coreógrafo me presenta. Indagación espiritual para la 2, 3 y 4 son tres elementos, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4 son todos elementos internos del artista en esta fase de análisis. La indagación espiritual para la construcción del personaje. O sea, tengo que conocerme a mí mismo primero. Ahora vamos a ver por qué después. Segundo, o tercero en este caso, búsqueda del material interior, autoanálisis, muy parecido al anterior. Tiene algunas diferencias en Stanislavski, pero no quiero diversificarme tanto. Va a llevar demasiado tiempo. Solo para que tengan una idea. Preparación del terreno interno. Es decir, yo no puedo estar preparando, construyendo mi personaje, ni siquiera en la fase racional, mientras estoy tomando mate y comiéndome un sándwich de chorizo. Tengo que preparar mi terreno interno como una ceremonia de construcción de personaje para poder empezar a arrancar con esto. Y la quinta es la búsqueda de estímulos creadores. Acá sí, Stanislavski se abre mucho a otros pensadores del teatro, a otros maestros. Esos estímulos creadores pueden venir de muchas fuentes. De hecho, nosotros vimos todo ese material, ese cajón de herramientas que tenemos. Eso, el cajón de herramientas usadas, son los estímulos creadores. Dice Pushkin, ruso, siglo XVIII. El objeto del análisis, o sea, el objeto del análisis de esta fase, consiste en estudiar en detalle, es racional, estudiar en detalle e ir preparando las circunstancias dadas por la obra, volvemos a estudiar la obra, punto 1 de Stanislavski, y del personaje, cómo es este personaje, cómo lo veo racionalmente, ¿para qué? Para que en la etapa siguiente podamos percibir la sinceridad de las emociones y los sentimientos que aparecen como verdaderos.
Y volvemos al paso anterior. ¿Cuál es el resultado de este análisis? ¿Cuál es el objetivo de este análisis? Los sentimientos. No el concepto. Sentir. Algo fundamental. Sobre un escenario no hay verdad. Peligrosísimo lo que estoy diciendo, lo sé. Pero es así. Sobre un escenario no hay verdad. Hay verosimilitud. Hay algo que se parece muchísimo a la verdad, pero no la es. Esto que yo digo que es peligrosísimo, porque aparta al artista de la sinceridad que supuestamente debería tener, que pareciera debiera tener, en realidad es peligroso, pero es una obviedad. Vuelvo a Medea. Si Medea mata a sus hijos, la única verdad es que los mate. Y arriba de un escenario nadie está matando a nadie. Es verosímil con un asesinato. No es verdad. Aún peligroso y aún obvio, les propongo que lo tengan en cuenta siempre esto. Que es uno de los granos que tenemos los artistas y por el cual nos critica muchas veces nuestro arte. ¿Vos sos actor? Ah, entonces estás fingiendo. Y es muy difícil explicar que uno, en realidad, que hay una línea divisoria muy finita entre esa verdad y esa verosimilitud. Pero entre nosotros, en este pequeño círculo de 300 personas, digamos que es cierto. En algún momento, en algún punto, no estamos haciendo verdad, estamos haciendo verosimilitud. Y eso vale. ¿En qué posición debemos ponernos para crear un personaje? Primero, trascendiendo la literalidad. Esto lo puse a propósito, porque la danza folclórica, la bella danza folclórica para mí, tiene mucho componente de literalidad. La danza folclórica, y corríjanme por favor, o descártenlo si no es así, ustedes saben mucho más de danza folclórica que yo, pero como yo veo como espectador la danza folclórica, me parece que en general es algo figurativo. La estética de la danza folclórica es figurativa. Bueno. Sin embargo, para la construcción del personaje, tengo que tratar de trascender esa literalidad. En teatro, esto es ley. Es decir, por encima de lo que dice, ¿qué quiere decir? Sería trascender la literalidad. Debo darme permisos. Es decir, para crear un personaje, debo ser libre. Debo sentirme libre. Volvemos, chicos, a lo que veíamos al principio. Si yo juzgo a ese personaje, dejo de ser libre para crear. Ya me puse barreras, ya puse preconceptos, ya me limité, me autolimité. No, debo dar y libertad de equivocarme también. Bueno, debo silenciar los preconceptos, lo mismo. Debo apuntar al proceso y no al resultado. Este es un problema que tenemos muchos. Pensamos en el 13 de julio, que es el día del estreno. Vamos al resultado. Bueno, entonces acá me muevo de esta manera y acá me muevo de esta otra. No, cuando construyo el personaje no me muevo ni de esta manera ni me muevo de esta otra. No lo puedo decir yo. Que lo decida el personaje que se está moviendo adentro mío y estoy creando en este momento. Ya en algún momento ese personaje me dirá para dónde tengo que moverme. Y si el coreógrafo me pone que me tengo que mover, me dice que me tengo que mover para la izquierda, cuando el personaje que yo estuve construyendo me dice que tengo que moverme para la derecha, tendré que ver
cómo hace ese personaje, cómo se violenta ese personaje para moverse para un lugar, en moverse para un lugar donde ese personaje no le nace. Pero primero tengo que descubrir para qué lugar le nace moverse. Bueno, debo crear sabiendo que en dicho proceso nada está bien ni mal. Esto me lo habrán oído decir también quienes tomaron clase conmigo. En el proceso de laboratorio, nada está mal. En todo caso, sumará más o sumará menos a esa creación de personaje, pero nada está mal. Seguramente algo de eso que decimos, no, por acá no va, está mal, seguramente algo vamos a poder sacar, algo vamos a poder rescatar. Y debemos aceptar que no es un trabajo en serie ni automático. Quiero decir, no hay un sello, una colección de sellos de personajes donde, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la paisana que se escapa con su amante. Bueno, entonces agarro sello paisana que se escapa, acá está, listo. No, es una labor artesanal, chicos. Corrijo, busco, indago. Una actividad de ejemplo se puede hacer. Estamos siempre todavía dentro de la etapa, de la fase que llamamos analítica, fase racional. Un ejemplo de actividad que podemos tener, que hacen muchos actores esto, y los bailarines lo pueden hacer perfectamente. Listar en papel y lápiz, listar las diferencias y similitudes que hay entre el actor o bailarín y el personaje. Diferencias y similitudes de todo tipo, desde de personalidad hasta corporales. Mi personaje es alto y yo soy bajo. Mi personaje es rencoroso y yo no. Mi personaje es, no sé, es generoso y yo también soy generoso. Por eso se necesita un autoanálisis, decía Stanislavski. Porque además de saber o de creer y de imaginar cómo es ese personaje, esa lista para el personaje, tengo que hacer la lista propia para saber las diferencias y similitudes. Bueno, ¿cuáles son las características físicas de ese personaje? Lo que decía recién, es alto, bajo, gordo, flaco. Datos históricos y de contexto. O sea, si ese personaje existió, tengo que conocer la historia de ese personaje. Fundamental. Porque qué mejor que la información sobre su historia va a ser la información que ese personaje, que para mí, para la construcción de ese personaje, puedo tener. Y cuál es su psicología, finalmente, y sus comportamientos. Todo esto, de vuelta, racionalmente. Estamos haciendo trabajo de escritorio todavía. Está acá. Ahora pasamos a la fase del hacer. Ahora, cuando estamos en esta fase del hacer, no significa que ya terminamos nuestra fase analítica. No, se retroalimentan. Es decir, es un círculo, chicos. Por eso le puse los 3 círculos que se intersectan. ¿Sí? Lo que es específico de esta fase es el hacer. Y para el bailarín, el tiempo del hacer se centra principalmente en el cuerpo. Bueno, llegamos. Esta es la gran herramienta que tiene el bailarín. Y es excelente esto, porque el bailarín es un cuerpo en acción. O sea, con esa herramienta cuerpo la pone en acción para empezar a construir el personaje. Una técnica, hablando del cuerpo, que se le atribuye a Chekhov, le llamaba mascarada a esta técnica, una de miles, que responde a la idea de que en escena no se ve lo que somos, sino lo que sentimos ser. Al menos ese es el objetivo. Ese es lo que queremos comunicar, lo que sentimos ser. Fíjense cómo, sin quererlo, porque juro que no lo quise en la presentación cuando preparé las filminas,
se repiten las palabras, y es muy coherente que se repitan las palabras. Lo que sentimos ser. ¿Sí? Ese sentimiento es el resultado del análisis artístico. A diferencia del concepto, que era el análisis científico, el resultado del análisis científico, el resultado del análisis artístico es sentir. Bueno. Entonces, acá puse unos dibujitos muy pavos, pero lo que quiero decir con esto es, la técnica esta del cuerpo imaginario consiste en imaginar el cuerpo de ese personaje, Sancho Panza, por ejemplo. Supongamos que yo soy flaco y alto, y tengo que hacer el personaje, voy a hacer el personaje, tengo que empezar a construir el personaje de Sancho Panza. ¿Cómo es la característica física de Sancho Panza? Bajo y gordo. Entonces, la técnica consiste en algo muy sencillo, pero no tanto, que es imaginarme, no imaginarme, sí, imaginarme, pero ponerlo en acción, que yo camino y a medida que camino me voy acercando a ese cuerpo que yo veo de Sancho Panza y lo voy invadiendo. Me meto adentro de esa cáscara de Sancho Panza. Es una técnica absolutamente fáctica, no analítica. Es trabajar el cuerpo. Entonces, una vez que me introduje dentro de ese cuerpo, como si, dice Chekhov, como si fuera un vestido, como si fuera un vestuario, una vez que estoy adentro de ese cuerpo, camino como ese cuerpo camina, como siento que camina, ya no como creo que camina, como empiezo a sentir que camina, y me voy adaptando mi movimiento a ese nuevo cuerpo que yo invadí. Esto no es un delirio, Esto se hace muchísimos años, lo hacemos hace muchísimos años, y funciona. ¿Mm? Lo mismo si para un personaje bajito, que tiene que ser un personaje alto, bueno, etcétera, etcétera. Esta técnica responde a una premisa fundamental que para algunos, que es que el sentimiento proviene del cuerpo. Es decir, trabajando el cuerpo me genera un sentimiento. Trabajando el cuerpo genero el personaje. Hay toda otra corriente que dice lo contrario. Trabajando mi interior hacia afuera, construyo el personaje. Acá es al revés. Construyo de afuera hacia adentro. Y como decía hoy, ninguna de las técnicas de estas dos vertientes, digamos, está equivocada ni está 100% acertada. A cada uno le servirá alguna de las vertientes. Y muchas veces las transitamos, estas dos vertientes, al mismo tiempo. Ponemos las flechas de afuera hacia adentro y las flechas de adentro hacia afuera. Y eso va moldeando el personaje. No solo el cuerpo del personaje, sino que el cuerpo es una primera etapa para llegar a lo que el personaje es. Dice Chekhov. Chekhov seguía esta vertiente. El cuerpo imaginario excita la voluntad y los sentimientos. ¿Ven? Estas son las flechas de afuera hacia adentro. O sea, los sentimientos, ¿cómo se generan? A partir de ese cuerpo imaginario, a partir de lo corporal. Excita la voluntad y los sentimientos, ese cuerpo imaginario, y los armoniza con su expresividad y movimiento. Empecé a construir el personaje a partir del cuerpo imaginario del personaje. Otro, analizando solo mentalmente al personaje, no se produce el efecto deseado. Esta es una patada que en su momento se hacía a las vertientes que decían lo contrario. Por ejemplo, Stanislavski. Aunque no son exactamente contemporáneos, ¿no?
pero es, analizando solo mentalmente al personaje, no se produce el efecto deseado, porque el intelecto nos dejará pasivos, mientras que el cuerpo imaginario tiene la fuerza suficiente para interpelar la voluntad y el sentimiento, que es lo mismo que decía arriba. Bien. Concomitantemente con la técnica del cuerpo imaginario, existe lo que se llama la técnica del centro imaginario. Imagínense, consideren que un centro imaginario, ¿a qué llamamos centro imaginario? Llamamos centro imaginario a ese centro, a un punto inexistente, a un punto con cuerpo, de donde se irradia energía y que mueve al personaje y lo acciona. Como si fuera el personaje, es peligroso esto que voy a decir, pero como si fuera un títere, una marioneta de hilos, y dónde está el que maneja los hilos de ese personaje y atrae ese personaje. Ese centro imaginario es el centro energético que le da movimiento a ese personaje. En esta técnica del centro imaginario tenemos que imaginarnos, pero imaginarnos a lo mismo, de la misma manera cuando digo imaginarnos que hacíamos con el cuerpo imaginario. Imaginarnos haciendo. Tenemos que imaginarnos para este personaje dónde está ese centro imaginario, ese centro energético que me lleva al movimiento. Puede estar en la cabeza, puede estar en el pecho, puede estar en la espalda, puede estar en los pies, puede estar en un ojo, o puede estar afuera. Ahora vamos a ver un ejemplo que les preparé para esto. Y además, no solo dónde está, sino que cómo es ese centro energético. ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿De qué color? ¿Es duro o no? ¿Es blando? ¿Es luminoso o es oscuro? Bueno. Y pongo por caso, creo que viene, a ver, un segundo. Sí. Primero, antes de esto. Por ejemplo, hablando muy generalmente, un centro pequeño, un centro energético pequeño y cálido en el abdomen, podría representar características de un personaje satisfecho, hogareño, festivo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al cuarto, centro fuera de los ojos. Si ese centro está fuera de los ojos, acá delante de mi cara, puede servir para mover a un personaje agudo, penetrante, sagaz. Hasta me va a arrastrar el cuerpo con estas características. Un centro girando alrededor de la cabeza puede servir para construir un personaje descarriado, por ejemplo. Un pánfilo, uno que no sabe por dónde ir, no sabe qué hacer en la vida. Bueno. Funciona, ¿eh? Esto también funciona. Pongo el ejemplo de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, la imagen que está a la izquierda, donde Quijote está con Sancho Panza, andando a caballo, es la imagen característica de Don Quijote. ¿Cómo lo vemos a Don Quijote? Don Quijote no existió, entonces, de acuerdo a los textos, de acuerdo a la novela Don Quijote de la Mancha, nos imaginamos, además de la descripción que hace Cervantes, nos imaginamos cómo es ese personaje. Ese personaje, por ejemplo, en la lista que hablábamos hoy, donde yo pongo mis características y las características del personaje, para las características del personaje seguramente podré poner que es anciano, que es flaco, que es erguido, que es noble, que es excéntrico. ¿Sí? Bueno. Ese centro imaginario, no es ley esto que digo, pero yo lo pondría por encima de la cabeza. Hay como un centro energético que mueve a ese Quijote de determinada manera, respondiendo a ese centro energético pequeño, poderoso, irradiante, concentrado, digamos, que está por encima de su cabeza. Lo yergue. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿de qué se trata la técnica? De meterse en el cuerpo de Quijote y sentir que ese centro energético lo tengo por encima de mi cabeza. Eso va a llevar a que mi cuerpo vaya adoptando otra posición y que cuando camine
voy a empezar a caminar respondiendo a lo que ese centro energético produce en mí. Abajo puse otra imagen de Quijote con el centro energético donde estoy diciendo. Pero esta es una situación, es un sentimiento, una característica situacional, como hablábamos hoy. En determinada escena, Quijote cabalga. En determinada escena, Quijote es así. Hay otras escenas donde Quijote no es tan así. Ese centro energético se mueve. La lucha contra los molinos. Pensaría que ese centro energético deja de estar por encima de la cabeza de Quijote y se traslada fuera de él en el molino que él tiene que atacar. Fíjense cómo el cuerpo en esta figura, cómo el cuerpo se inclina solo hacia ese centro energético que está en el molino. Y además yo veo, considero, invento, me imagino, que hay otro centro imaginario en el abdomen que lo empuja, lo hunde para que su torso vaya hacia adelante. En algún momento del combate, todas estas son cosas para servir, que nos sirven, si nosotros tenemos que construir el personaje de Quijote, por ejemplo, y no quedarnos solamente como, Quijote, ¿qué es? Sí, es un soberbio, o es loco. Quijote es loco. Ya está, listo, tengo a Quijote. No, señores, no tenemos a Quijote. Quijote es distinto sobre un registro base, tiene registros situacionales distintos según la situación en la que esté. La traducción de eso es que los centros energéticos van variando. En esta pelea contra el aspa del molino, quizá pueda tener dos centros energéticos que lo tensan, como Tupac Amaru, para ambos lados, y lo hacen encorvarse en una especie de suplés hacia atrás. Bien. Finalmente terminó el combate. Quijote, exhausto. Tengo que hacer la escena donde Quijote, después de luchar contra los molinos, termina exhausto. Seguramente no tendré caballo, capaz que ni siquiera tengo el vestuario de Quijote. Pero lo que yo voy a manifestar, lo que voy a comunicar en ese escenario, porque creé el personaje de Quijote, lo construí, es ese Quijote exhausto, es la idea de cansancio. Quizás sirva colocar ese centro energético imaginario en el suelo, enterrado, es el que absorbe a ese Quijote exhausto después de la pelea contra los molinos. Porque una vez descansado, vuelva a ser el Quijote que era y que todos tenemos en la cabeza. Ese Quijote erguido, etc. Un aspecto, una miscelánea que no quiero dejar pasar. La importancia de la mirada. Dani, antes de que arranques con esto, quiero recordarte que quedan 20 minutos. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Estamos re bien. Bárbaro. Tardo 15 minutos, hago 15 minutos más y dejo los últimos 5 para responder alguna pregunta. Regio, meta. Bien, mirada. Fundamental la mirada en el artista. Esto es en general. Mi experiencia con los bailarines me dice que los bailarines, en esto los folclóricos no tanto, pero los bailarines muchas veces miran al suelo cuando bailan. Se miran a sí mismos. ¿Sí? Bueno, la mejor, más enorme vía de comunicación que nosotros tenemos es la mirada. Entonces, me imaginaba, si me imagino una pareja bailando una samba, a nadie le cabría en la cabeza pensar que esa pareja no se mira. La comunicación está fundamentalmente en la mirada, en esa pareja, entre ella y él. Y lo extiendo
a cualquier otro momento de la danza folclórica. Y me imaginaba, y disculpen si no es así, pero me imaginaba una mudanza, el zapateo, si no se enriquecería, por ejemplo, quizás muchos lo hacen, ¿eh? ¿Qué mira? ¿A quién mira ese bailarín que está zapateando? Creo que hay una sola cosa que no debería hacer, que es no mirar nada. Pero ¿cómo se enriquecería ese contenido que el bailarín le da a su mudanza si mira a una amada enfrente, inexistente, pero existente en su imaginación, a la cual quiere seducir con ese zapateo? ¿Qué pasaría? ¿Cómo cambiaría esa mudanza si en vez de mirar a su amada, está mirando a su contrincante contra el cual compite? Y así sucesivamente. Lo que me parece que no puede hacer es no mirar nada. Tercera fase del entorno. Y me parece muy interesante esto, porque generalmente estos aspectos son menospreciados, son subestimados, y sin embargo son fundamentales. ¿Qué tenemos externamente para construir el personaje? Tenemos elementos, me refiero, utilería de mano. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Tenemos una espada, tenemos una lanza. Eso también condiciona al personaje. El peso de la espada, el peso de la lanza. Vestuario. Podemos probar con distintos vestuarios que no tienen nada que ver con el vestuario que vamos a usar en función. Pienso, acá tengo la imagen de Hernán en la pantalla, y me acordaba de Hernán haciendo el sastre. ¿En qué coreografía es? Transfiguración se llama, ¿no? Bueno, haciendo el sastre. Sí, sí, Transfiguración del Gaucho. Eso, Transfiguración del Gaucho. Por ejemplo, ¿qué pasaría más allá del vestuario que Hernán use después en función haciendo el sastre? Esto me surge ahora, porque veía la cara de Hernán. ¿Qué pasaría si en la construcción de ese personaje desastre, Hernán prueba ponerse unos chupines, por ejemplo? Que por supuesto nada más alejado del personaje en función que chupines. No, alejado del personaje. Por supuesto no va a salir en chupines a ser el personaje desastre. Pero a lo mejor los chupines le producen algo físicamente que le sirve para construir el personaje. La música es otro elemento fundamental. Ahora vamos a ver un ejemplo. La voz, sobre todo en los actores, pero lo decía hoy, chicos, en los bailarines también. Si mi personaje es Tupac Amaru, yo en función, en el resultado, digamos, en el resultado del espectáculo, el espectáculo como resultado, no voy a poder gritar cuando me están descuartizando, pero voy a tener que hacer la escena de cuando me están descuartizando. Responderé a algún truco escénico donde no se vea que no me descuartizan. Pero el sentimiento que tengo que transmitir es el sentimiento de descuartizamiento. ¿Cómo puedo transmitir ese sentimiento si no probé durante los momentos de construcción del personaje en emitir un grito desgarrador? No tendré la experiencia, si no lo hago, no tendré la experiencia de lo que es que te desgarren. La única manera de tener esa experiencia del desgarramiento y por lo tanto de poder transmitirla en esa verosimilitud que viene desde el escenario,
es haber probado gritando, es haber incorporado en mi cuerpo lo que produce gritar desgarradamente. Bueno, otro elemento del entorno que nos sirve, el ámbito. Es un espacio pequeño. De vuelta, chicos, no el resultado, no la escenografía, si es pequeña, del espectáculo que yo voy a hacer. Digo, si la preparación de mi personaje va a ser, puede ser, moverse en un espacio muy reducido, en un espacio de 1 por 1. Me encierro en un espacio de 1 por 1 y pruebo cómo es ese encierro. ¿Cómo me siento como un gato enjaulado? Que no sé cómo salir, no puedo salir. Y a lo mejor el personaje que tengo que hacer y la escena que tengo que hacer, nunca estoy encerrado. Pero a lo mejor ese personaje siente una situación de encierro interior. Entonces, provoquémosla con el ámbito. También sirve. Imágenes. Bueno, las imágenes que les mostré de Anaí, del Quijote, ese tipo de cosas. Y les recuerdo lo del junco que decía hoy. Lo del junco lo mismo. A lo mejor encuentro una imagen de un junco. A ver, miren esta, y textos finalmente, sobre todo para los actores, pero también para los bailarines, aunque no usen texto en el resultado, en el escenario, en la función, en el resultado final, busquen textos que les hagan construir ese personaje, que les digan algo, que los modifique. Por ejemplo, este es un cuadro de Magritte. No se ve muy bien, pero quizá, ojalá, alcancen a ver qué es lo que me importa, la textura de esta pintura de Magritte. Magritte pintó este cuadro como si fuera, es mármol, es como si fuera mármol, no, mármol, granito, perdón. Es toda la imagen como si fuera de granito. Tiene una textura de granito. Yo veo esa imagen, el otro día buscando imágenes así que me despertaran cosas, me encuentro con esta imagen. Y esta imagen granítica, en este hombre que está en un sobretodo de granito, no le permite moverse, se mueve duro, tiene pequeños movimientos. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer el personaje de un primer ministro inglés? Pongo un prejuicio, ¿no? Seguramente con esto. Pero para que lo asocien. Quizá me sirva esta imagen para el primer ministro, para ser el personaje del primer inglés. No me va a alcanzar, pero es una variable más que puedo jugar. ¿Qué pasa si estoy adentro de un sobretodo de granito? Esto me despierta la idea de que puedo sentirme adentro de un sobretodo de granito. Y a lo mejor eso hace que empiece a moverme como se mueve ese primer ministro. Y si me muevo de esa manera, empiezo a sentir como sentiría ese primer ministro. Porque sería un error decir que si me muevo como el primer ministro, ya está el personaje, porque estaríamos volviendo a la primera filmina. Estaríamos diciendo que nos quedamos en la forma y no trascendemos hacia el contenido. Por eso no digo me movería, solamente me movería como el primer ministro inglés. Moviéndome como el primer ministro inglés, empezaría a sentir como siente el primer ministro inglés. Permítanme, rápido. Julia Barley, de la audiencia, dice esto. Para acercarme a un personaje dedicaba mucho tiempo a los trajes. Elegía telas, diseñaba modelos, cosía. Luego pasaba horas lavando y arreglando detalles. Cintas, hebillas, anillos, medias, cordones. Fíjense la importancia que le daba al vestuario, no para la función, para encontrar las raíces del personaje. ¿Qué es lo que dice? Ella se basaba en el vestuario. El traje no era más una cubierta, sino un vestido que me ayudaba a cambiar y a revelar los pliegues secretos del personaje. ¿Qué más necesitamos que nos digan? Lo está diciendo textualmente.
di mis primeros pasos con el personaje escuchando una melodía japonesa. Ahí está, la música. O sea, ella construyó su personaje. Por ejemplo, Las mariposas de Doña Música. Esta es Julia Barley. Tiene un personaje que se llama Las mariposas de Doña Música, en el Odín. Y relata esto. Pensé en cómo dar vida a un personaje semejante al mar que se evapora al sol. Fíjense en la foto que yo puse acá. Ella pensó en un personaje semejante al mar que se evapora al sol. ¿Qué hice? Busqué un mar evaporándose al sol. Y fíjense si no hay analogía entre las dos imágenes. Quiero decir, fíjense cómo a Julia Barley construyó su personaje basándose en esta imagen. ¿Cómo le sirvió esto? Por supuesto, después agregó otras cosas. Trabajé sobre un personaje viejo, arrugas, tristezas, sabiduría, pasos lentos y pequeños. Alguien que no recuerda, sus ojos no ven, sofoca, gangrena, amputación. Para cada asociación encontraba acciones equivalentes. Muchas de las asociaciones venían de los recuerdos de mis abuelos. El director me dijo, quisiera que hicieras un personaje viejo. Compré una peluca y en el altillo de mi padre encontré un camisón de seda negra y un mantel árabe bordado en plata. Vestuario, vestuario. Un día me vestí y me maquillé el rostro de blanco y gris para sorprender al director. Otro elemento externo que usa para construir su personaje. El traje, desde los zapatos a las joyas, de la consistencia a los vestidos, de la consistencia de los vestidos al peinado, es una de las tendencias más evidentes del personaje, algo que transforma y se transforma. Trabajé entonces sobre el traje, de velos, me está tapando la ventanita, por eso no alcanzo a leer, y encajes oscuros, zapatos forrados con tacón alto, como si fueran de una mujer china, un traje que me hiciera alta y delgada. Y agrego, un traje que me hiciera alta y delgada para sentir tal cosa. Rápidamente, me quedan 4 minutos, perfecto, para contestar pregunta en 5. En 1995, disculpen la autorreferencia, pero me servía para mostrarles. En 1995 yo hice una obra que se llamaba Ofensa, actué en una obra que se llamaba Ofensa de John Hopkins, un autor inglés, donde él hace un personaje, mi personaje era un hombre acusado de abusar, de abusar a una jovencita, a una niña, en una plaza, en un parque. Una obra durísima, durísima. Este personaje, en uno de sus momentos de la construcción, yo sentía que ese personaje se encorvaba, ese personaje tenía algo de bicho. La palabra bicho me producía cosas. Me costaba muchísimo incorporar eso al personaje. No sabía cómo. Buscaba músicas, buscaba posiciones corporales, y había algo falso. Estaba haciendo forma. Hasta el día que me puse unos lentes muy gruesos, con muchísimo aumento, con los cuales no veía nada. Por lo tanto, le hice un pequeño agujerito en el centro de cada lente. Eso me llevaba a que el movimiento de mi cabeza fuera en línea recta. Hizo que me moviera como un bicho. Ahí me sentí el personaje. Ese fue el momento de coronación, de creación del personaje. A tal punto que en 2010, 15 años después, cuando volví a hacer el personaje en una reposición que se hizo de la obra con otro director, yo en muchas partes de la obra ya no necesitaba anteojos. Ya el personaje, como ven en la foto de arriba, ya el personaje había adquirido esa personalidad bichesca, por llamarle de alguna manera, sin necesidad del aditamento externo. El aditamento externo fue para la construcción. Y una segunda autorreferencia. Hace muchos años hice una obra de Bernard Shaw que se llamaba La Cruz de la Victoria.
Fíjense las características de este personaje, además de tener bigotes, que hace muchos años que no tengo. También, el personaje este está centrado ahí donde está la flechita. Eso que tengo en la mano es una cerbatana, donde yo tiraba papelitos. Ese movimiento fue el que conformó mi personaje. En todo lo demás. Bien. No me voy a referir a la liturgia previa, solo les digo, chicos, esto último. Vivifiquen los elementos que usan. En el folclore usan pañuelos, ponchos, facones, etcétera, etcétera, etcétera. Tómenlos como elementos vivos. No vayan a la función, también es construcción del personaje, ¿eh? No vayan a la función a tomarse una birra 15 minutos antes de salir a escena. Trabajen el personaje. Tenemos mucha tentación de hacerlo de taquito, y sale mal. Muy bien. Tengo que saltear porque si no, no llego. Un personaje es un otro, entonces, corporizado en escena, para que sea ese otro, agregué, quien viva, y el actor se invisibilice. Y les voy a leer un párrafo para terminar. Yoshi Oida, este actor japonés que les decía hoy, que limpia el piso antes de la función, que dice lo siguiente, y es muy a propósito de esto que hablamos hoy. El público debe ignorar totalmente lo que el actor está haciendo. Los espectadores deben ser capaces de olvidar al actor. El actor debe desaparecer. En el teatro kabuki hay un gesto que indica mirar a la luna, mediante el cual el actor señala el cielo con su dedo índice. Un actor, uno de gran talento, realizó este gesto con gracia y elegancia. El público pensó, qué movimiento tan bello. Gozaron de la belleza de su actuación y de su destreza técnica. Otro actor hizo el mismo gesto, señaló a la luna. El público no percibió si lo hacía con elegancia o sin elegancia. Simplemente vio la luna. Yo prefiero este tipo de actor, el que muestra la luna al público, o sea, al actor que se hace invisible. Ese Yoshi Oida. Gracias, chicos. Terminé con la presentación a las apuradas. Me quedan 4 minutos si alguien quiere, si me quieren pasar alguna pregunta, y les pido disculpas que no le di demasiado tiempo para las preguntas, pero una vez más se me alargó esto. Increíble, increíble, increíble. La clase yo fui tomando nota, la verdad que, como decían muchos, súper didáctica, súper clara, alucinante, alucinante, alucinante. Una de las preguntas que habían hecho era cómo haces la construcción de personaje en la grupalidad, que es algo que hace mucho la danza. Voy. Expansión del personaje, justo a esta la que nos salteamos. que salteé. El otro me modifica y acompaña. ¿Sí? Y yo modifico y acompaño al otro. Pongo algo grupal, chicos, como puse acá, de lo individual a lo grupal. Hay un objetivo colectivo, sobre todo, tomo el éxodo jujeño, por ejemplo. ¿Sí? El éxodo jujeño. Si bien todos los personajes en la escena del éxodo están exiliándose, cada personaje es único. No es un ejército chino donde todos son iguales. Cada personaje es único. Y eso es lo fascinante de esto. En la medida que el coreógrafo me deje libertad, que seguro nos va a dejar libertad, yo, exiliándome, construyo un personaje y ella, exiliándose, puede construir otro personaje. Entiendo, no estamos hablando del cuerpo de baile del Lago de los Cisnes, donde todos sienten lo mismo
todos hacen lo mismo, entonces habrá que llegar, en esos casos, habrá que llegar a un consenso general que, de acuerdo a las búsquedas de cada uno, llegar a un consenso general a ver cómo es ese personaje. Entonces yo no puedo construir el personaje por las mías, tengo que construir un personaje global que se aplique a todo el cuerpo de baile, ¿sí? Pero es fundamental que entiendan que todo esto que vimos de la construcción del personaje no solo es en función mía, sino en función de un objetivo colectivo, cuál es la mágica función, ¿sí? Y que es muy importante también lo anterior, que en cuanto piso a la escena, aunque sea el indio 14, como decimos en teatro, siendo el indio 14 soy el protagonista. En el Casamiento Correntino, una coreografía del folclórico, del Nacional, hay decenas de personajes. Y quizá alguno tenga más protagonismo que el otro, pero están bastante parejos en protagonismo. Sin embargo, la riqueza de la escena está dada por el protagonismo que cada uno siente simultáneamente con los otros. Trabajen el personaje, chicos, aunque crean que no se los ve, que son uno más. Se los va a ver. Acuérdense de la enfermera de Dalí. Perfecto, buenísimo. Yo creo que está muy... Todos son miles de palabras hermosas las que te están diciendo y tirando muchas flores. Diciendo, por ejemplo, que es cantidad impresionante de información, que les encantó, que esperan ansiosos el material para sentarse a leer, que explotó la cabeza. La verdad que... Va por delivery. Yo hago delivery o take away. Pueden, si me depositan en la caja de ahorro, yo les mando. Sí, lo voy a mandar, chicos, por supuesto. Sí, ya lo Dani, muchísimas gracias. Gracias por preparar exclusivamente esta clase para Premios Chúcaro, para bailarines folclóricos. Bueno, por haberle dedicado este tiempo valiosísimo para nosotros. En lo personal te quiero mucho, así que te aprecio un montón y te reconozco como un gran docente teatral. Nos ha servido de mucha ayuda a los que te tuvimos ahí en el ballet folclórico y en la vida como colega, como amigo. Así que muchísimas gracias. Acá, si leerás, hermosa clase, un placer, muchísimas gracias. Están las casi 300 personas que tuvimos hoy totalmente contento con vos. Así que un placer enorme, Dani. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Hernán, a ustedes, a todos y sobre todo también a todos los que tuvieron la paciencia de llegar hasta el final. Ya les voy a mandar el material. Bueno, muchísimas gracias, Dani. Les recordamos a todos que mañana vamos a iniciar la inscripción para la próxima clase, que es Dirección Escénica, con Ignacio González Cano, y que el 4 de junio tenemos entrenamiento físico consciente con Janina Rodolico, así que esténse muy atentos, vamos a estar mandando el material del profe, seguramente van a surgir algún par más de consultas, veremos cómo implementamos toda esa movida. Les agradecemos mucho que nos acompañen, muchísimo, agradecidos eternamente a vos, Dani, porque una dedicación y una bondad en compartir de esta manera tu conocimiento que es admirable, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes otra vez, chicos, gracias. No, por favor. Muchas gracias a todos, nos vemos entonces el martes que viene, el jueves que viene. Fuerte aplauso para el profe y gracias a ustedes gracias, por Dani. acompañarnos.